Buenas noches, profesor. Una pregunta conjunta para también. Tenemos una preocupación en torno a la ley de lavado de activos. Esta ley señala y sanciona a conductas en donde se deben obtener ganancias ilícitas producto de narcotráfico, terrorismo, trata de personas. Pero en la parte final de esta ley se dice u otros delitos similares. Acá los ha descartado sobre el principio de legalidad. Esta situación, como por ejemplo una persona que es imputada por un delito de estafa, ¿cómo el juez llegará a decir que esa estafa también está dentro de otros delitos similares? Era más fácil decir y todos los delitos y todos los otros delitos del Código Penal. El legislador no ha dicho eso. El legislador ha dicho u otros delitos similares. ¿Cómo llenar toda vez que se ha manejado inclusive con vulneración del principio de legalidad frente a esa norma, a esa ley del delito de lavado de activos? Muchas gracias por las preguntas. El sistema constitucional que consagra el Estado de Derecho se basa en un principio de división de poderes y se basa en un principio de derechos fundamentales. El artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos de los Ciudadanos de 1789 dice precisamente: no hay constitución si no se garantizan los derechos y no se asegura la división del poder. Porque el principio de distribución, diría el profesor Carl Schmitt, garantiza que la libertad del hombre es ilimitada en principio, porque la ley puede establecer las restricciones, mientras que la libertad del Estado es limitada en principio, porque el Estado solamente actúa en base a la ley y no puede ir más allá de lo que es la ley. Pero para garantizar esa libertad es importante también que opere otro principio, que es un principio de organización, que significa que las funciones del poder se organicen en diferentes tareas, legislativa, ejecutiva, judicial, entre otras, y además taxativamente establecidas las competencias, porque cuando están taxativamente establecidas las competencias, en consecuencia cabe que haya control, ¿no? Y yo puedo controlar cuando están prefijadas competencias del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, y en todo caso, cuando hay control, puede haber responsabilidades. Es decir, se responsabiliza quién se excede o no se excede. Entonces, estos preceptos propios del Estado constitucional de hace 200 años siguen generando problemas en la actualidad, porque el Estado ha ido avanzando, se han creado no solamente 3 poderes, sino algunos países hablan del 4º poder electoral o poder social, que es en otros países. En nuestro caso tenemos Tribunal Constitucional, tenemos también jurados de elecciones. El artículo 141 dice: no son revisables en sede judicial las resoluciones de jurados de elecciones en materia electoral. Otro artículo, por ejemplo, dice el artículo 200, en la parte final, que la declaratoria del estado de emergencia de sitio no son revisables, ¿no? También el artículo 70 la Constitución dice que solamente se puede cuestionar el justiprecio en expropiación, no la causa de expropiación. Entonces, hay una serie de limitaciones a esta distribución de poderes, ¿no? Pero lo cierto es que aparece el Tribunal Constitucional porque falla el Poder Judicial y alguien debe revisar resoluciones judiciales. Entonces se plantea como última instancia, ¿no?, de fallo sobre fondo y forma en materia de derechos fundamentales sobre corpus amparo. Y en la práctica también se ha cuestionado las resoluciones judiciales cuando en procesos ordinarios, penales o civiles, se afectan derechos distintos, derechos fundamentales, ¿no? Entonces, y en países donde no existen tribunales constitucionales, claro, ha funcionado, ¿no?, el Poder Judicial en Estados Unidos. Claro, en Argentina no hay tribunal constitucional, tampoco en Venezuela no hay, en México ni en Brasil. Pero se han creado formas de control de decisiones judiciales porque se ha descentralizado. Entonces, las Cortes Supremas, digamos, son provinciales en Argentina, son estaduales en México, como también en Brasil, y la Suprema se encarga de hacer una suerte de corte constitucional en la práctica, y así se denomina en defensas, ¿no? Con esto quiero decir
que es evidente que hay necesidad que haya control de resoluciones, no solamente judiciales, también de los órganos electorales, de órganos privados también, y también de las sentencias, de la ley que dicta el Parlamento. El Parlamento es el soberano del Estado. ¿Quién más soberanía que quien es electo por el pueblo? Pero sus decisiones también en todos los países están sujetas a un control. Y no solamente un control judicial difuso que yo pueda aplicar, sino la expulsión de la norma. Es decir, un panel de 17 jueces, antes 5 o 9 jueces, expulsa una norma como si fuera una cámara legislativa. Y eso existe porque también ha fracasado el Parlamento. Con eso quiero decir, si no hubiera fracasado el Parlamento y el Poder Judicial, no existiría una justicia constitucional, no existiría un tribunal constitucional. Entonces, en la medida que el sistema, durante casi 200 años que tenemos, ha puesto en evidencia la necesidad, al final, como todas partes del mundo, España, Alemania, Italia, Francia, existen tribunales constitucionales, ¿no? O hacen la función constitucional del Tribunal Supremo de Estados Unidos, el Tribunal Supremo Federal de Brasil o la Corte Suprema Argentina. Entonces, cuando decimos que se afecta la independencia del Poder Judicial, es que precisamente está para eso el tribunal, en el sentido de controlar los actos judiciales que puedan ir más allá de lo que la Constitución establece. Entonces, lo pongo en evidencia, evidentemente eso no significa que desaparezca el Poder Judicial porque todo se constitucionalice, porque si no, entonces, ¿para qué existen los órganos legislativos, judiciales, el Poder Ejecutivo? Porque el tribunal diga que leyes válidas antes o después, no sé, y decidan. No es así. El tema es más complejo y por eso es que tiene que saber el tribunal limitarse o ser activista moderadamente, porque el país necesita una ley de justicia, necesita de leyes justas, no arbitrarias. Ahora, ¿cuál es el límite? Claro, los límites para mí son límites materiales y formales. Límites materiales son, uno, el principio de intervención de la arbitrariedad. El tribunal entra porque a veces hay arbitrariedad. Puede ser demorar el proceso, puede ser con una sentencia que no es motivada suficientemente y manda a la persona a 20 años, ¿no? El principio entonces de intervención de la arbitrariedad es importante porque eso hace que la Constitución materialice los derechos fundamentales con que ellos sean. Otro principio material, diría yo, el principio, claro, también de igualdad, porque no puede ser que una persona se absuelva, a otra sí se le condene por lo mismo, o se tomen decisiones que no estén regidas por un principio de igualdad. Desde ya que dentro de ello están todos los derechos fundamentales, ¿no? Como principios materiales del límite de la actuación. Yo no voy a ir si es que no hay una afectación de derechos fundamentales, ¿no? Claro, habrá que ver qué significa una afectación de derechos fundamentales. Se puede estar interpretando la ley en un sentido que el justiciable entiende que se le está violando su derecho a la libertad. El mejor está bien, está procesado, está detenido, ¿no? Y no tengan que salir al término del proceso dentro de los plazos que establece la ley. Entonces, los límites formales están lo que la norma establece, lo que el Código Procesal establece, lo cual no quiere decir que el juez constitucional o el tribunal sea simplemente un mero, como antes se decía del juez, ¿no? El juez es un poder nulo que pronuncia las palabras de no amanuense de la norma, porque tiene que interpretar el juez penal, el juez civil son jueces, seres humanos, con voluntades, con creencias, ¿no? Apegados a la ley, pero también susceptibles de conciencia. En consecuencia, es una labor de creación, de determinación de derechos. Entonces, lo mismo para los jueces constitucionales, pero siempre buscando formalmente respetar lo que establece la Constitución en un sentido no literal exactamente como le dije, sino en sentidos también de la ratio legis, es decir, de la actuación de la norma en la realidad, ¿no? Yo diría en consecuencia que es un tema que nunca va a quedar resuelto. En un libro del profesor Charles McEwan sobre el constitucionalismo antiguo moderno, y habla de un jurista inglés Bracton en 1800, me parece, en el año 800, estos glosadores, ¿no? Hablaban que había un conflicto, ¿no? Muy importante en Inglaterra desde ese tiempo, el conflicto entre la jurisdicción y el gobernante. ¿Qué significa? El conflicto entre los jueces que intervienen en otros ámbitos, en este caso era en el gobierno. Entonces, es un tema que yo creo que buscar mecanismos de solución
y que una constitución, por más que diga, y está en Bolivia hasta el día de ayer, y la constitución nueva de Morales han puesto algo así como que para el Parlamento, ¿no? Sino que el juez constitucional, el tribunal, interpretará bajo las reglas de la voluntad de constituyentes, en función de las actas constituyentes. Pero claro, esa interpretación es una interpretación bastante tradicional y conservadora, ¿no? Por cuanto la vida cambia rápidamente, ¿no? Y las normas adquieren vida propia, ¿no? Sin que se le haga decir cualquier cosa también, ¿no? Entonces, yo creo que la autolimitación es ahí una regla muy importante. Y cuando la segunda pregunta sobre lavado de activos, que se está tipificando delitos de narcotráfico, etcétera, y otros, claro, hay una afectación, ¿no? al principio de legalidad. Sin embargo, hay una sentencia del tribunal que cuando se impugna mediante más de 5.000 firmas que los beneficios penitenciarios no serán aplicables para los que cometan delitos de lavado de activos, y claro, de acuerdo con la ley que señala, ahí se precisa que los tipos delictivos de narcotráfico, etcétera, etcétera, y otros, si no mal recuerdo, el tribunal hace precisamente la excepción de esos otros no cuentan, es decir, están fuera, porque no forman parte precisamente del concepto que debe ser materia de impugnación de una ley. Si una ley va a ser impugnada en conformidad, tengo que saber, no puede ser otros delitos, ¿no? Tiene que haber una tipicidad también para yo poder objetarlo. Y en ese sentido es que, evidentemente, no puede haber entonces una norma, como también puede ser objeto, o puede ser objeto de control, aquella que tipifique de manera en blanco o por analogía, ¿no? Porque estas normas penales, totalmente por analogía, afectan el principio de legalidad penal y está amparada en la